Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un chismecito, bueno, más que chismecito, una revelación que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Se acuerdan de esa noticia que nos dejó a todos boquiabiertos sobre el posible compromiso entre Demet Özdemir y Can Yaman? Pues hoy, mis amores, vamos a hablar de algo que ha salido a la luz y que nos ha puesto a imaginar 1001 escenarios. Demet Özdemir ha dado una pista gigante sobre el traje de novio de Can Yaman, y créanme, no será normal. Así que prepárense para un viaje lleno de especulaciones, de moda, y sí, de mucho amor. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema tan apasionante, si todavía no lo han hecho, los invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Tocar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque cada semana traemos contenido fresco y emocionante para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La bomba de hoy, la chispa que ha encendido la imaginación de miles de fans en todo el mundo, viene directamente de la talentosa y hermosa Demet Özdemir. Como saben, Demet y Can son dos de las estrellas más brillantes de Turquía, y su química en pantalla, y la sospecha de que esa química traspasa las pantallas, ha sido un tema recurrente en los medios y entre sus seguidores. Y como era de esperar, cada pequeño detalle que surge sobre su vida personal se convierte en noticia mundial, elevando su estatus a nivel de iconos globales, influyendo no solo en la industria del entretenimiento, sino también en el mundo de la moda y el estilo de vida. Lo que ha sucedido es que Demet, en una reciente entrevista o aparición pública, no recuerdo bien los detalles exactos, pero la información ha corrido como pólvora, ha sido preguntada, indirectamente o directamente, sobre el futuro, sobre posibles planes, y ante una pregunta sobre la boda, sí, la boda, se le escapó un detalle que ha sido interpretado por muchos como una gran revelación. No dijo directamente Can va a usar un traje X, no. Demet es más sutil, más misteriosa, y eso es lo que lo hace aún más intrigante, demostrando una vez más su inteligencia mediática y su habilidad para mantener el interés de su audiencia. Lo que dijo en esencia fue algo así como: cuando pienso en la boda, pienso en algo especial. Y el traje de Can, bueno, no será normal. Será algo que refleje su personalidad, su estilo único. Ahí está la clave, mis amores. No será normal. ¿Qué significa eso en el mundo de Can Yaman? Can Yaman es conocido por su carisma arrollador, por su estilo muy particular, a veces audaz, a veces clásico con un toque moderno. Es un hombre que no teme destacar, que tiene una presencia escénica impresionante, y que, cuando aparece, acapara todas las miradas, convirtiéndose en un referente de la masculinidad moderna y del buen vestir. Si él va a casarse y si Demet, que lo conoce íntimamente, dice que su traje no será normal, imagínense lo que nos espera. Es una promesa de un evento que trascenderá lo convencional y se convertirá en un hito en el mundo de las celebridades. Esto abre un abanico de posibilidades infinitas. ¿Estamos hablando de un traje que rompe los moldes tradicionales? ¿Quizás un color inesperado? ¿Un corte innovador? ¿Detalles que lo hagan único? Pensemos en Can Yaman. Él suele llevar trajes impecables, pero a veces se atreve con combinaciones que pocos se atreverían, demostrando una audacia que lo distingue. Recuerden sus apariciones en alfombras rojas, sus editoriales de moda. Siempre hay un elemento sorpresa, un toque de genialidad que lo eleva por encima de la media y lo convierte en un verdadero visionario de la moda. Por ejemplo, ¿se imaginan a Can Yaman con un traje de color vibrante? Quizás un azul eléctrico, un verde esmeralda, o incluso un borgoña intenso. Estas tonalidades, lejos de los clásicos negro o gris, añadirían un toque de audacia y sofisticación que solo alguien como él podría lucir con tanta naturalidad. O tal vez, en lugar de la típica corbata o pajarita, opte por algo más atrevido como un pañuelo de seda con un estampado llamativo, o incluso, nada. ¿Quién sabe? Su figura atlética y su porte le permiten lucir cualquier cosa, transformando cualquier prenda en una obra de arte. Podríamos estar hablando de un chaleco con un diseño inesperado, o incluso de una chaqueta con aplicaciones que desafíen las convenciones. Y no solo el color o el corte, sino también los materiales. ¿Podríamos ver texturas inusuales? ¿Terciopelo, seda con brillos, o incluso algún detalle bordado? Can Yaman tiene esa clase de personalidad que puede llevar con elegancia un traje con un toque de opulencia, pero sin caer en lo recargado. Imaginen un traje de seda con un brillo sutil, o uno de terciopelo en un tono profundo que resalte su complexión.
Los detalles como unos botones personalizados o un forro irie con un estampado exclusivo podrían ser la guinda del pastel. La elección de materiales de alta gama y poco convencionales sería un reflejo de su estatus y de su deseo de impactar. Y si pensamos en la pareja, Demet y Can, ellos tienen un estilo complementario. Demet es elegante, sofisticada, pero también tiene un lado juguetón y moderno. Imaginar el traje de Can en el contexto de su boda con Demet, la imagen es espectacular. Probablemente será un traje que no solo refleje a Can, sino que también se vea armonioso al lado de Demet, quien, sin duda, lucirá espectacular, creando un cuadro de pareja perfecta que cautivará a todos. Su estilo conjunto, que a menudo es una mezcla de lo clásico y lo contemporáneo, nos da una pista de la coherencia que buscarán en su gran día. Ahora, para aquellos que son más tradicionales, la idea de un traje no normal puede sonar un poco alarmante. Pero recordemos que Can Yaman y Demet Özdemir son artistas, son iconos de la moda para muchos, y sus vidas a menudo están marcadas por la originalidad y el estilo. No sería de extrañar que opten por algo que sea memorable, que cuente una historia, que sea un reflejo de su amor y de su individualidad. La audacia en la moda nupcial se está volviendo cada vez más aceptada, y esta pareja podría ser pionera en esta tendencia. ¿Y qué tipo de boda podría ser? Si el traje de Can no será normal, imaginen la ceremonia. ¿Será una boda íntima y elegante en un lugar exótico, o una celebración grandiosa y llena de sorpresas? Cada detalle que nos da Demet es como una pieza más de un rompecabezas que nos invita a soñar. Si el traje es poco convencional, podríamos esperar una ceremonia que rompa los protocolos tradicionales. Quizás una ceremonia al aire libre con una decoración vanguardista, o una recepción que incluya elementos artísticos y performativos. Podríamos pensar en inspiraciones. Quizás un toque de la cultura turca fusionado con la moda moderna. ¿O algo completamente vanguardista? Can Yaman en sus roles ha interpretado personajes con mucha personalidad, y su estilo personal refleja esa audacia. Podría inspirarse en sus personajes más carismáticos y rebeldes, o en figuras históricas que desafiaron las convenciones. La mezcla de influencias culturales y artísticas podría resultar en un traje verdaderamente único. Una de las cosas que más me intriga es si esta no normalidad se refiere a la tradición o a la extravagancia. A veces, lo no normal es simplemente algo que se sale de lo común pero que sigue siendo increíblemente chic. Por ejemplo, un traje negro perfectamente cortado pero con un detalle en la solapa de un color inesperado, o una camisa con un tejido sutilmente diferente. O quizás sí que se atrevan con algo más llamativo como un traje de terciopelo color esmeralda con bordados dorados, o un traje blanco con un corte asimétrico. La sutileza en la excentricidad podría ser la clave. Y piensen en la reacción de los fans. Si Can Yaman aparece en su boda con un traje que rompe esquemas, las fotos darán la vuelta al mundo en segundos. Las redes sociales explotarían con comentarios, con análisis de moda, con admiración. Sería un evento mediático digno de su estatus. Los memes, los debates sobre estilo, las comparaciones con otros novios famosos, todo se desataría, creando una conversación global en torno a su elección. Además, hay que considerar que Can Yaman es un actor que ha ganado mucha popularidad internacional, especialmente en Italia y España. Su estilo influye a mucha gente. Un traje de boda no normal de Can Yaman podría incluso marcar tendencia para futuros novios, inspirando a hombres de todo el mundo a ser más audaces y personales en su elección de vestimenta nupcial. Podría ser el catalizador de un cambio en la moda nupcial masculina. Pero volviendo a la declaración de Demet. Ella es conocida por ser reservada con su vida personal, así que cuando dice algo, lo dice porque tiene peso. El hecho de que haya insinuado esto sobre el traje de Can significa que es algo que ella misma aprueba, que le emociona, que lo considera apropiado para él y para su gran día. Su opinión valida la idea de que este no será un traje cualquiera, sino una elección consciente y personal que ella apoya plenamente. Quizás, y esto es pura especulación, pero ¿podríamos estar hablando de un traje que tenga un significado especial para ellos? Tal vez un diseño que encargaron a un diseñador específico que tiene una historia con la pareja, o que incorpore algún elemento simbólico. Los artistas a menudo utilizan su vestimenta para expresar emociones y conceptos. Podría haber un guiño a sus países de origen, a sus familias, o a momentos importantes de su relación. Otra posibilidad es que el traje de Can Yaman sea una declaración de intenciones sobre el tipo de matrimonio que quiere tener,
uno lleno de pasión, de aventura, de romper barreras. Y su vestimenta sería la primera muestra de ello. Un traje que grite audacia y romanticismo, un reflejo de la intensidad de su amor. Imaginemos la escena. El lugar, la música, Demet radiante y de repente aparece Can, no con el típico traje oscuro y formal, sino con algo que lo hace ver aún más como el héroe de su propia historia de amor. Algo que grite: este es Can Yaman, el hombre que conquistó a Demet Özdemir. Sería un momento de pura magia cinematográfica, trasladado a la vida real. Y si nos ponemos más creativos, ¿qué tal si el traje tiene elementos que conecten con sus personajes o con sus carreras? Quizás un guiño a Erkentzicus, donde se conocieron y nació su química, o alguna referencia a sus papeles más icónicos que han cautivado a audiencias de todo el mundo. Sería un detalle genial para los fans que los han seguido desde el principio, una forma de agradecerles su apoyo incondicional. Lo que sí está claro es que, sea lo que sea, será un traje que representará la unión de dos personas excepcionales. Demet y Can tienen esa aura de estrellas de cine y su boda, estoy segura, será un evento de cuento de hadas, pero con su toque personal, único y, como bien dijo Demet, no normal. Será una boda que redefina la elegancia y el estilo para las parejas de celebridades. Esto también me hace pensar en el futuro de la moda nupcial masculina. ¿Será que Can Yaman y Demet Özdemir estarán marcando un antes y un después? Quizás veamos más novios atreviéndose a salirse de lo tradicional, inspirados por esta pareja. Su valentía al desafiar las normas podría abrir puertas a una mayor diversidad y expresión personal en la moda nupcial masculina, liberando a los hombres de las expectativas convencionales. En resumen, mis queridos, la pista que nos ha dado Demet Özdemir sobre el traje de novio de Can Yaman es oro puro para nuestra imaginación. Nos dice que el evento será especial, que Can lucirá espectacular, y que romperán con la monotonía de los trajes convencionales. Y sinceramente no puedo esperar a ver qué se traen entre manos. La expectativa es altísima, y la anticipación solo crece con cada pequeño indicio. Hemos especulado sobre colores, sobre cortes, sobre significados, y cada hipótesis nos deja más ansiosos por la confirmación. Lo importante es que la idea de que su boda será algo único y memorable ya está en el aire, y eso, mis amores, es emocionante. La confirmación de que su unión será tan especial como su relación lo es para nosotros. Ahora sí, llegamos al final de este vídeo, pero no sin antes agradecerles de corazón por haber estado aquí conmigo, por haber compartido esta intriga y esta emoción. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué tipo de traje imaginan para Can Yaman? ¿Qué significa para ustedes que Demet diga que no será normal? ¿Será un color llamativo, un diseño vanguardista, o un detalle sutil pero impactante? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son valiosas y alimentan aún más nuestras especulaciones. Y si disfrutaron de este vídeo tanto como yo, por favor, denle un gran like. Ayuda muchísimo al canal y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Demet y Can, que se enteren de esta gran noticia y se unan a nuestra comunidad de especulación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada de lo que viene. Tenemos muchas más sorpresas y revelaciones preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, a seguir soñando con esa boda espectacular. Chao, chao.